Muy buenos días, jóvenes y señoritas estudiantes del Colegio Blinker. Esperando que se encuentren bien de salud, vamos a continuar con las clases virtuales ya en la etapa del segundo bimestre, ¿no? Bien, chicos, el día de hoy se va a trabajar el curso de Historia Universal con un tema pues bastante importante que hasta el día de hoy pues deja huella en cada país donde que en estos años pues de los 80, ¿no? En pleno época del rock, del techno, de los clásicos, también pues se vivía una crisis tanto económica, política y social en los países de Latinoamérica, ¿no? Bien, en estas imágenes podemos ver a tres grandes representantes, pues, en los cuales fueron involucrados en esta etapa de crisis de los 80, ¿no? Muy bien, por esta parte podemos ver a Augusto Pinochet, quien pues es presidente de Chile, ¿no? En los años 80, que llega pues a ser presidente a través de un golpe de estado, ¿ya? Aquí podemos ver a Leopoldo, también un presidente argentino, quien pues en su gobierno pues se destaca prácticamente una guerra contra Gran Bretaña, ¿no? Y así pues mi amigo llega a perder y es pues sustituido por otro presidente, ¿no? Reinaldo, por el presidente Reinaldo. Bien, y por último pues podemos ver a Betancourt, presidente colombiano, que pues en sus años de gobierno en la época de los 80, 1980, pues tuvo una crisis muy fuerte lo que viene a ser el país de Colombia. No olvidemos, chicos, en el caso de Perú, que en esos tiempos pues también desde muy antes, ¿no? De época del 1920, el Perú y los países pues latinoamericanos dependíamos pues económicamente de los países potencias, ¿no? En este caso pues nos estamos haciendo referencia al país de Inglaterra, los ingleses, y pues lo que vienen a ser los norteamericanos, que vienen a ser Estados Unidos. Dependíamos pues económicamente de ellos, ¿no? Si en caso se- la bolsa de valores pues se iba al diablo, prácticamente todo nosotros también, nuestra economía se iba al piso. Entonces, económicamente dependíamos de ellos, ¿ve? Muy bien. Crisis de los años de los 80, ¿no? Crisis de los años 80. Bien. Pero esta crisis, jóvenes, se debió pues a dos grandes momentos que se dio en el mundo. Ya nos dice aquí, la crisis económica, social y política en América Latina se debe en gran medida al alza de precio del petróleo. Jóvenes, la crisis en estos lugares, en los países, pues, se da cuando Irán e Irak, pues, hacen una guerra, ¿no? Y como consecuencia de eso, pues, eh, sube el precio del petróleo. Sube el precio del petróleo y, pues, y después de eso somos afectados todos los países latinoamericanos. ¿No? Muy bien, no dice, ¿no? Al alza de petróleo a nivel mundial. Las causas encontramos en la década de los 70, ¿no? Ahí pues vamos a ver después en la época de los 1970, donde podemos encontrar pues crisis del petróleo mundial. Aquí podemos ver, mira, la crisis del petróleo del 1973 tuvo como un antecedente el desorden del sistema monetario internacional, ¿no? Esto pues se da como consecuencia la caída del dólar. El dólar ya no valía nada y ahí, ¿no? Después las dificultades pues de la guerra de Vietnam. Estaba pues provocando en la economía norteamericana, llevaron al presidente Nixon así a irse así a la bancarrota prácticamente. Y el segundo hecho pues que se da es la segunda crisis del petróleo pues se da en el 1979, donde pues se produjo bajo los efectos de la revolución de iraní. No olvidemos pues que iraní pues es un gran aportante de petróleo, ¿no? Donde pues empezaron una guerra, en una guerra entre Irán y Irak, ¿no? Donde que Irak e Irán se declaran la guerra, por lo consecuencia pues tienen un alza de petróleo hasta uf, el 2,7 desde los bajos precios que se encontraban, ¿no?
y hasta que costaba, mira, alcanzando pues un barril de petróleo, jóvenes, $39. Mm, $39, ¿ah? Y como consecuencia de eso, pues vamos a ver que los países latinoamericanos pues también se vieron afectados. Y en la situación latinoamericana, veamos en Chile. En Chile, pues, a partir del 11 de septiembre de 1973, se da un inicio de régimen militar, dirigido, pues, ¿por quién? Por el dictador Augusto Pinochet. Aquí está, ¿ve? Augusto Pinochet. Pero, ¿qué más, profesor? ¿Cómo así entró Augusto Pinochet al poder? Ah, mi amigo, pues, hizo un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado. ¿Quién estaba aquel entonces como presidente de Chile? Estaba, pues, Salvador Allende, ¿no? Entonces, Augusto Pinochet hace un golpe de Estado, lo votan a Allende Salvador y, pues, entra al poder mi amigo Pinochet. ¿Y qué, profesor, qué pasa con Allende? Se va, se tira a la fuga, se viaja, ¿qué hace? Llega a morir en el palacio. Muy bien, jóvenes, durante su gobierno de este militar Augusto Pinochet se caracterizó pues por ser un gobierno bastante dictatorial, ¿no? Donde pues se daba violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entre prisioneros y políticos. ¿Qué más? No olvidemos, jóvenes, que en 1990 Pinochet pues entrega el poder a quién, entrega el poder a quién, a Patricio Aylwin, ¿no? Un presidente pues de transición a la democracia, ¿no? Lo que era democrático se va a volver ahora un poco democrático. Y profesor, ¿por qué se dio, profesor, una crisis aquí en Chile? Ah, se debe pues se debe pues al alza de precios de las materias primas, ¿no? Sabes que Chile pues exportaba lo que viene a ser el cobre y principal pues el cobre, ¿no? Que era la principal exportación chilena. Y como eso pues como se ha ido a la nada, se ha ido un precio, ya no valía nada el cobre. Entonces, ¿qué hacían los chilenos? Empezaron a subir los impuestos al pueblo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver lo que viene a ser en la situación de Argentina. ¿Qué pasó en Argentina, profe? En Argentina, pues, llega en 1981, llega a la presidenta el teniente Leopoldo Galtieri, ¿no? Presidente facto, nos dice, ¿no? Presidente facto, que establece pues una dictadura también, ¿no? Una dictadura autonominada, pues proceso de reorganización nacional. Él pensaba pues que con esa ideología de la dictadura va a poder reorganizar de nuevo el país de Argentina, porque el país de Argentina se encontraba en un caos total. Entonces, ¿qué pasó ahí? No fue así. Debido pues a la crisis económica y política y social que se llevaba en este país de Argentina, empezaron pues una guerra con Gran Bretaña, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? En 1833. ¿Y qué pasó? El gobierno pues lanzó una reconquista de las islas, quería recuperar las islas, ¿no? Tras un enfrentamiento pues desigual contra la administración inglesa, contra los ingleses, empezó a pelear mi amigo Leopoldo pensando ganar, pero no pudo ganar, no pudo ganar. Entonces pues hay un gran personaje llamado Margaret, pues quien ayuda, quien manda refuerzos, ¿no? A mi amigo Leopoldo. El presidente Leopoldo Jóvenes llega a morir, llega a fallecer y pues entra como su sucesor el amigo Reinaldo, ¿no? Restableciendo pues el derecho a la actividad partidaria, donde que ya está un poquito ya llevando a la democracia también, ¿no? Y por último podemos ver al país de Colombia, que la crisis pues llega a este país se da entre los 1980 y el 83. Fue una gran parte de la depresión latinoamericana donde que los presidentes pues estaban desesperando viendo que los países latinoamericanos pues estaban yendo a la bancarrota debido a la devaluación de la bolsa de valores de Norteamérica e inglés o Inglaterra, ¿no? Muy bien, en el gobierno de Julio César de 1978 y hasta 1982 es pues su gobierno se llama un gobierno neoliberal, ¿no? Hizo pues una gran contribución en la promulgación de las materias primas para que así de esta manera pueda exportar a los países. Pero ¿qué pasa, jóvenes? En el año 1982 Betancourt sube pues a la presidencia.
¿no? Recibiendo el país en un caos, recibiendo el país en una crisis, lo cual pues a mi amigo Betancourt le demora 2 años, ¿no? 2 años para que pueda recuperar, para que pueda reorganizarse el poder, para que pueda reorganizarse el país y así pues propiciar una reactivación económica en el país. Pero ¿de qué manera, profesor, esto hizo? Allá volvió pues la inversión del Estado en la política o en el sector rural, ¿no? En este caso, Colombia pues veía en la clase baja, en el sector rural, una forma pues cómo invertir o cómo avanzar para que así su economía de ellos también sobresalga. Bien, vamos con la practiquita, ¿no? Dice, ¿no? La número uno que te dice, ¿cuál es el origen de la crisis del petróleo o el alza de petróleo? No olvidemos, jóvenes, ¿qué pasó, jóvenes? Dos países se habían hecho una guerra. Nos dicen, ¿no? ¿Cuál era, jóvenes? Allá, la devaluación del dólar. ¿Te recuerdas, jóvenes, que el dólar se había devaluado total? ¿No? Entonces, la número dice, ¿cuál es el origen de la crisis del petróleo? Allá, la devaluación o la baja del precio al dólar después de la guerra de Vietnam. No dice, ¿cuáles son los principales grupos guerrilleros de Colombia? ¿Cuáles eran los jóvenes? ¿Se recuerdan cuando este el presidente Leopoldo pues entra en guerra con el país de Inglaterra? Había pues dos principales grupos guerrilleros, lo cual pues se intentan de una u otra manera entablar o tratar de salir victoriosos con los ingleses, ¿no? Pero no olvidemos, jóvenes, que lastimosamente no pudieron ni ganar, y como consecuencia pues mi amigo Leopoldo pierde y llega a retirarse, a morir, ¿no? ¿Cuáles eran, profesor, estos dos grupos? Encontramos pues a cuáles, chicos, a la F FARC y al M19, ¿no? Dos grupos pues guerrilleros. La test dice, ¿qué política económica tomó Alan García durante el primer periodo de gobierno en el Perú? Ah, ¿qué pasó, jóvenes, aquí en el Perú, chicos? En el año, sabemos que en el año de los 80 también, generar crisis económica con una hiperinflación. No olvidemos, jóvenes, pues que en Perú en el año de los 80, cuando Alan García estaba pues presidente, se dio una hiperinflación, ¿no? ¿Qué es eso, profesor? ¿Se recuerdan, jóvenes, que de la noche a la mañana pues se había devaluado el dinero y que todas las cosas costaban, uff, creo que era un millón por ciento más, ¿no? Entonces, pues generó una crisis económica, porque de esta manera para que pueda establecer la economía, ¿no? Entonces, ¿qué generó una crisis económica con una hiperinflación, ¿no? La 4 que dice, ¿en qué consistió el plan austral planteado por Argentina a combatir la inflación sustituyendo pues mantener, ¿no? Mantener el peso argentino. No, ellos no querían pues que el peso argentino se devalúe, como que se dio aquí en Perú, ¿no? Muy bien, la 5, ¿qué te dice? La revolución iraní de 1979 del Ayatollah Khomeini junto a la guerra contra Irak fue el detonante ¿de qué fue, jóvenes? A ver, la número 5, de la segunda crisis del petróleo. La primera crisis del petróleo fue en 1973 por la baja del dólar, ¿no? Y después de la guerra de Vietnam. Y la segunda crisis pues se dio cuando Irak e Irán declaran la guerra. Pues alternativa número D. La 6 que dice, durante el conflicto de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, ¿quién envió una poderosa escuadra para recuperar el territorio ultramar? ¿Quién era? Margaret Thatcher. Alternativa C, Margaret Thatcher, ¿no? La 7 te dice, dictador militar que llevó a la nación argentina a una guerra nacionalista contra Gran Bretaña. ¿Qué presidente estaba ahí? Leopoldo, ¿no? Alternativa D. Y pierde mi amigo Leopoldo, ¿no? La 8 dice,
país en el cual se estableció una dictadura tras derrocar a su presidente socialista en la Casa de la Moneda, en donde se dio un golpe de estado, chicos, y se dio una dictadura, donde en Chile, ¿no? Con mi amigo Pinochet. Alternativa C. Muy bien, chicos, cuídense.